Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de Bitcoin. Seguimos explorando El Salvador. Hay una historia bastante interesante el día de hoy y tiene que ver con mi primer Bitcoin, con la educación de Bitcoin en El Salvador y en general con los efectos positivos que puede llegar a tener este tipo de tecnologías para jóvenes como Gerardo, quien nos acompaña acá el día de hoy. Gerardo, bueno, para mí es realmente un gusto que estés acá en esta zona no revelada, pero en el podcast como tal, y un gusto poder conocer un joven, porque tienes 19, Sí, 18 prácticamente. Bueno, Un año menos todavía. que esté interesado en esta tecnología y además acá en El Salvador, que es bastante significativo. Pero primero quería que nos contaras un poco sobre ti. ¿Quién es Gerardo Morán? ¿Qué has hecho a pesar de ser tan joven antes de Bitcoin como tal? Pues básicamente Gerardo Morán es alguien procedente de Concepción de Ataco. Yo nací en el departamento de Huachapán, en un año del 2004, en noviembre del 2004. Básicamente yo siempre he vivido solamente con mi madre, entonces básicamente de pequeño siempre vi como la necesidad de estar en busca de trabajo, pues. O sea, porque obviamente siempre en mi mente pasó de que jamás me gustaría ver en algún momento que mi mamá pasara toda la vida trabajando, pues. Entonces, desde pequeño, como conté en el hilo de Twitter, pues a los 11 años ya es cuando yo comencé como a buscar algo en lo que fue la construcción. En la construcción básicamente yo ahí en Ataco, ahí mismo, comencé a trabajar con un señor. Entonces se me dio la oportunidad, aprendí varias cositas, trabajé prácticamente en construcción aproximadamente 3 años. Y durante esos 3 años pues trabajé como obrero, o sea, prácticamente era un ayudante de albañil, nunca llegué a tener como un puesto mayor, por así decirlo. Básicamente al obrero se le paga aproximadamente $10 al día, pero por quién sabe qué razón a mí siempre se me pagó $5. Aunque puse 6 ahí, ¿verdad? Todavía puse un poquito más de lo que era en realidad. Entonces prácticamente yo estuve ganando, no trabajaba a tiempo completo, eso sí. Durante ese tiempo que yo estuve trabajando, obviamente estaba estudiando, estaba en básica. Estuve trabajando simplemente cuando salía de vacaciones. Cuando salía de vacaciones, que son los 2 meses que nos dan, de noviembre y diciembre. Entonces yo me dedicaba a trabajar en construcción. Y pues fue que simplemente que es como un joven, ¿verdad? Inexperto, que sin experiencia en el ámbito laboral, yo lo veía como bien, ¿verdad? Me daban quizás esos $60 quincenales y yo lo veía pues, wow, o sea, ya tenía yo como para mis cosas, pues. Pero igual a la misma vez siempre venía el pensamiento que te comentaba al principio sobre el hecho de que nunca quise dejar que pues mi madre, en este caso, trabajara solita, porque obviamente hay gastos en la casa. Entonces siempre le daba a ella. A veces prefería mejor que ella se llevara todo el dinero o más de la mitad, por así decirlo, para que ella pues lo gastara en lo que ella quisiera. Entonces ya luego de eso yo me mantuve durante esos 3 años trabajando de esa manera, siempre en vacaciones. Y ya luego pues ya cuando se llegó un punto en el que yo ya vi que pues era una cantidad de dinero, ya cuando yo comencé, por así decirlo, a desarrollar una mente más crítica, fue cuando yo dije pues no, o sea, esto no puedo, por así decirlo, desperdiciar mi tiempo. Fue cuando se me vino a la mente cómo es que, por ejemplo, acá en El Salvador, si nos damos cuenta, en la mayor parte de trabajos siempre se va a dar el caso de que pues básicamente a las personas que a veces trabajan menos se les paga más, o los que trabajan más se les paga menos. Por ejemplo, en el caso de la construcción es algo bastante común y siempre me he dado cuenta de eso. Hay muchas personas que a veces hasta pueden llegar a ser que albañiles o yo que sé, otro tipo de puestos, por así decirlo, dentro de la construcción, pero que de igual manera, yo siento que para el trabajo que se hace, por ejemplo, dentro de construcción, al menos la experiencia que yo tuve, siento que es o sea, básicamente recuerdo que yo trabajaba de lunes a sábado sin descansar, y era de las 7 de la mañana, y a las 7 de la mañana teníamos que estar trabajando ya. O sea, nada de que sentados, nada de que...
porque podía llegar el jefe y mire, si lo hallaba sentado uno, no, mire, váyase para la casa. Entonces ya a las 7 uno ya tenía que estar, aunque sea agarrando la pala o algo, y estar haciendo algo, pues. De ahí trabajar de sol a sol, prácticamente era hasta las 5 de la tarde, salíamos. Y a veces como había que guardar cositas, se llegaban a las 5:30. O sea, no se trabajaban las 8 horas como se estipula básicamente en el código de trabajo. Entonces básicamente es una explotación a la vez. Y aparte que es explotación, pues yo me puse a pensar, ¿cómo van a pagar este poco dinero? Entonces ya ahí fue cuando se me vino a mi cabeza ese pensamiento y ya donde decidí yo dejarlo. Y fue que le dije a mi mamá que pues ya no iba a trabajar. Fue un tiempo que de hecho yo salí de vacaciones y ella me preguntó si yo iba a trabajar y yo le dije que no, porque era muy cansado trabajar todas esas horas con el cuerpo dolorido, llegar a casa, a veces daba como fiebre porque pasar todo el día en el sol, entonces ya al final del día pues ya se sentía esa fiebre y a veces tenía que levantarse el siguiente día, toda la semana con un dolor de cuerpo, porque eso es matado. Obviamente trabajar en construcción es bastante respeto a esas personas porque yo sé lo que pasa. Entonces ya luego de eso, ya cuando vi viendo todos esos factores, yo que más que todo yo dije esto es negativo. Entonces yo comencé a buscar otra manera. Luego de eso fue lo que comenté, que trabajé en el área del turismo, ya que en Concepción de Ataco pues hay bastante turismo. De hecho hoy que fin de semana pasó, estaba bien lleno. Entonces llega bastante gente, lo que es sábado y domingo. Entonces ahí hay renta de buggies. O sea, son carritos que hacen tours fuera del pueblo hacia los miradores. De hecho hay miradores, no sé si has ido, que por ejemplo hay el Cielito Lindo, está el Padre Pío, hay distintos miradores donde se pueden ver el pueblo, donde se puede ver, en este caso... No he ido, pero ya sé que tengo guía en Ataco, entonces. Pues ya sí, cuando querrás ahí me avisas y yo te digo con gusto. Es bien bonito, todo eso es bien bonito porque puedes ver todo el pueblo, puedes ver también, en este caso también se alcanza a ver Aguachapán, lo que es la laguna El Espino. Y pues básicamente yo todos esos lugares los conocí por el mismo trabajo, porque de igual manera, o sea, quieres o no, ser guía turístico es bonito, porque básicamente uno también anda conociendo personas, también pues tenés la oportunidad de conocer lugares fuera del pueblo, aunque ahí es pequeño, Ataco es pequeño, pero igual tiene distintos lugares que se pueden visitar. Y pues ya cuando, siguiendo con el tema de la vida, de mi vida laboral, ya cuando yo ya vi todos esos factores en construcción fue que yo me pasé por así decirlo, al ámbito del turismo. Ya en el turismo, por así decirlo, en Ataco es bastante rentable. Quien tiene un negocio ahí que tenga que ver algo con turismo, pues le renta bastante el dinero, pues. Entonces yo comencé a trabajar ahí en Ataco de guía turístico. De hecho yo andaba viendo a las personas en una cuadrimoto, siempre andaba ahí. De hecho en el hilo de Twitter aparece una foto que fue un tour que tuve que hacer entre semanas. Y fue uno de los tours bastante interesantes porque no era un día soleado, sino que bajo el agua. Todavía más extremo, por así decirlo, o más bonito, más entretenido. De hecho eso fue lo que le gustó a estos dos clientes, que de hecho eran de aquí de San Salvador, si no me equivoco. Habían llegado hasta Ataco solo por el tour, que fuimos al mirador de la Z, se llama, donde se alcanza a ver lo que es ¿cómo se llama? Aguachapán y la laguna El Espino. Y básicamente trabajé durante 2 años de eso. Entonces ya a partir de aproximadamente, creo que trabajé en 2011, 12, 13, como el 2014, 2015 yo trabajé en lo que fue esa área. 2 años, siempre en vacaciones. Entonces ya ahí me desarrollé en esa área, trabajé bastante tiempo, pero ocurría algo que básicamente, como no es un trabajo estable, siempre estaba bajo el tema de que yo estaba estudiando, no era un trabajo de tiempo completo, solo trabajaba fines de semana. Y obviamente el negocio depende demasiado del tema de cuántos viajes haga uno, porque básicamente el viaje aproximadamente costaba $20 fuera del pueblo. Dentro del pueblo costaba $10. Entonces ya ahí depende de cuánto se hicieran en el día, así pagaban.
De hecho, a mí así me pagaban, porque por ejemplo, el día lo pagaban a $10. $10 y ya luego, ya cuando ya no se hacía nada prácticamente, ya era como que, entonces, $5. Ya lo reducían a $5. Entonces yo cuando fui viendo eso y ya no, dije yo, esto ya no me gusta. Porque se escucha bonito el hecho de que, pues, andamos paseando, por así decirlo, por todos los lugares. Pero pues detrás de eso hay otras cosas. Por ejemplo, hay que revisar que los carritos, en este caso las cuadrimotos, estén bien, que si se llegan a arruinar pues uno tiene que encargarse, que en este caso también estar todo el día en el puesto, ahí a mí me estresaba, porque básicamente a mí siempre me gusta andar como activo. Entonces cuando estaba solo sentado y a veces no llegaba gente, era como que se aturdía uno y decía, no, pues hoy no se va a hacer nada. Y a veces habían sábados que no se hacía nada. Normalmente domingo, porque llega más gente, se hacía más. Pero en el caso de los sábados, pues básicamente a veces no llegaba tanta gente que pues le atrayera ir a un tour como tal. Entonces no se hacía nada. A veces llegaba, pasaba todo el día, a veces asoleado y cansado y de estar ahí parado, a veces sentado, que ya ni sabía ni cómo estar. Entonces eso estresa. Entonces yo poco a poco eso me fue como cansando y dije, no, pues esto ya no me va gustando. Hasta que se llegó el tiempo en el que yo, de hecho fue el año pasado, que también me dio un tiempo en el cual yo no trabajé, porque yo ya no encontraba tampoco un trabajo que, por así decirlo, me diera una satisfacción de estarlo haciendo. Entonces hubo un tiempo que yo no trabajé hasta que, digamos, llegó mi primer Bitcoin. Hasta ese tiempo que, bueno, yo había escuchado de Bitcoin un poquito más antes de que se dijera que acá en El Salvador, que fue en el 2021, acerca de la ley. Sí había escuchado un poco sobre las criptomonedas. En este caso, más que todo se escucha, es bastante común cuando uno no tiene conocimiento, escuchar sobre lo que es la inversión. Claro. Que puedes invertir y que de hecho aparecían muchos anuncios y que esto y lo otro. De hecho, recuerdo que hubo una ocasión en que yo me interesé por invertir en un curso donde a uno pues le enseñan cómo invertir en una criptomoneda. Y pues la verdad comencé a investigar, porque de hecho siempre me llamó la atención, porque decía, ¿qué es esto? Aunque yo no conociera como tal que fuera una criptomoneda, cómo funcionara o cualquier otra cosa, siempre me interesó. No sé por qué, es algo como que algo me decía, en algún momento vas a pertenecer al Bitcoin o te va a gustar el Bitcoin, pero yo siempre me atrajo eso. Entonces durante ese tiempo que yo no trabajé, buscaba cositas que hacer, entonces en internet me encontraba cosas de ese tipo. Ya de ahí yo comencé como a tener el conocimiento de lo que era un poco las monedas, pues las criptomonedas como en general. Del Bitcoin sí, pues sí sabía que era como la principal. De eso sí tenía un poquito de conocimiento. Lo mismo por internet, siempre fui obteniendo ese conocimiento. Pero ya cuando se dio la ley acá, recuerdo que lo que se me vino a la cabeza era que lo primero que se me vino fue, wow, o sea, esto va a ser, es por algo bueno. Recuerdo que eso fue el primer pensamiento que yo tuve. O sea, esta moneda va a pertenecer acá y además es el primer país, dije yo. Entonces, y ahí esto fue como que, dije yo, algo bueno va a traer acá al país. Pero ahí fue donde surgió de que yo comencé a ver las noticias. De hecho, en mi familia a veces también se da el caso de que es por política. Yo siempre dije eso, que muchas personas tienen, de hecho yo no soy muy partidario de los políticos porque siempre ocurre mucha controversia. Entonces mi pensamiento siempre fue que las personas acá no se dejan, o sea, no piensan en más allá de lo político, sino que se quedan con lo que es el partido, que este partido es el mejor, que este pues he pertenecido a este y en este me muero. Entonces siento que esas partes, por ejemplo acá en El Salvador, afecta como cultura bastante. Entonces yo siempre pensé que no le tenemos miedo como tal a la criptomoneda, a Bitcoin, sino que es a lo desconocido. Porque básicamente quizás de pequeños siempre hemos sido criados acá en El Salvador, que es por cultura, de que cuando algo no ocurre, mejor no, alejate. O no, espérate, o lo regañan a uno pues por intentar ser diferente.
o si sos diferente, intenta ser diferente, perdón, ya surgen como, por ejemplo, bullying. Hay personas que llegan a ser hasta como muy machistas, por así decirlo, que te privan de eso. Entonces, la verdad, yo siempre traté de ser diferente en ese aspecto, tener mi pensamiento diferente. Entonces, a pesar de que yo vi que muchas personas tuvieron una parte negativa de ello, de lo que era el Bitcoin, en las noticias, por ejemplo, que había muchas controversias acá en San Salvador, veía yo que muchas personas hacían desórdenes por tal de que el presidente quitara la moneda. Yo decía, pues por algo bueno va a pasar. No sé qué va a pasar, pero algo bueno. Fue así que me mantuve ese pensamiento hasta que pues en mi centro escolar, en el complejo educativo Antonio J. Alfaro, que de hecho el año pasado terminé mi bachillerato ahí, yo vi por Facebook nuevamente, siempre por las redes sociales, volví a ver la publicación de que allí en el centro escolar se iba a dar un diplomado. Pues yo cuando lo vi pues me emocioné, porque yo dije, esto va a traer un conocimiento nuevo. Y más acá que cuando mencionaron que era un nuevo proyecto pues en El Salvador, que íbamos a ser los primeros. De hecho yo fui de la segunda generación de graduados de ahí desde Concepción de Ataco. Entonces siento que como estudiante en ese tiempo fue bastante bonito, porque a la misma vez que emociona que uno dice, ay, soy de los primeros, ¿no? Entonces se siente bastante satisfacción. Sabes que te iba a preguntar por la experiencia del diplomado propiamente, si nos puedes contar como estudiante, porque sabes que yo he entrevistado varias veces a Napo, he entrevistado a John, he conversado directamente con los profesores, obviamente están más cercanos a mí en edad, pero me interesa conocer desde tu lado como estudiante la experiencia del diplomado. Nos has estado contando que ya más o menos tenías el interés, que siempre te ha interesado de repente, vamos a decir, pensar un poco fuera de la caja. Entonces, esas son cosas que al parecer muchos bitcoiners tenemos en común. Y obviamente estás en El Salvador y forma esto parte de oportunidades educativas que se están abriendo para cualquier salvadoreño, pero no todos la están tomando. Entonces quería saber un poco tu perspectiva así como estudiante, qué tal eso que te brindaron, qué tal los profesores. Me imagino que te dio clase en Napo también. Sí, de hecho Napo fue el profesor que llegó ahí a Concepción de Ataco. Pues mi experiencia fue, recuerdo que cuando llegaron, como recuerdo que fue a John al que vi, y era un muchacho alto así, fuera de lo común, un extranjero. Entonces yo dije, algo bueno va a pasar acá en la escuela. Esa fue mi primera impresión, recuerdo yo, que ya cuando llegó el equipo de mi primer Bitcoin. Bueno, nosotros fuimos la segunda generación, como te menciono. Entonces yo vi que daban el diplomado a otras secciones, porque habían 5 secciones de bachillerato. Entonces yo pertenecía a las 2 secciones que estábamos en espera de recibir el diplomado. Entonces yo durante ese tiempo, que obviamente como son 10 semanas en las que se emplea el diplomado, entonces tuve que esperar esas 10 semanas. Pero yo estaba ansioso, si te soy sincero, yo estaba ansioso porque, como te digo, yo sabía que algo bueno iba a traer eso. Entonces ya hasta que se nos dio la oportunidad, recuerdo que llegué al aula y sinceramente la primera impresión que me dio fue Napoleón, es que me transmitió alegría. Yo siempre dije, no, Napo pues siempre transmite alegría y siempre él da las clases bastante enérgicas. De hecho recuerdo que esa vez la primera expresión que dije, ay, disculpen si hablo rápido porque me he tomado un par de cafés, entonces ando así. Entonces esa misma energía la transmite, que de hecho es lo que se nos dice ahora que soy docente, ¿verdad? Dentro de mi primer Bitcoin, que crear un ambiente de esa manera. Entonces como estudiante en ese tiempo yo lo sentí de esa manera, o sea, un ambiente bastante enérgico, alegre, y que pues dan ganas aún más de aprender sobre lo que es el Bitcoin. Entonces en ese tiempo, cuando yo empecé a recibir el diplomado, pues obviamente la primera pregunta que se nos hace que es sobre qué es Bitcoin o qué conocimiento tenemos nosotros sobre Bitcoin. Obviamente yo no sabía nada, simplemente que era una criptomoneda, una moneda digital. Pues habían varios de mis compañeros, recuerdo, que no mostraron interés. Eso a la misma vez a mí me causaba como, me molestaba, porque yo al menos en un principio siempre decía,
todo conocimiento es bueno. Si uno lo sabe aprovechar, en algún momento va a servir. Así que a veces habían compañeros míos que decidían no entrar a las clases porque básicamente ya era una hora establecida en la que nosotros íbamos a cierta aula y recibíamos el diplomado. Entonces hay algunos que se quedaban afuera, otros se iban y pues no le ponían interés. Y a mí yo siempre decía, ¿y esto por qué no entran? O sea, están desaprovechando algo que en algún momento les va a servir. Básicamente hay algunos que ya no fueron de por sí. Yo siempre dije, voy a estar yendo porque recuerdo que también me motivó el hecho de que escuché cuando Napo dijo que iban a dar lugares. Entonces yo a veces me considero bastante competitivo en esa área, porque dentro de la escuela también me ha gustado ser bastante estudioso, pues, o sea, llevar buenas calificaciones. Entonces cuando entré al diplomado escuché que iban a haber premios y que iban a dar lugar, entonces eso me motivó aún más como a querer estudiar. Cuando recibí el libro del diplomado, recuerdo que fue bastante emocionante porque lo comencé a revisar y dije, lo voy a leer. Aunque yo no estaba, por así decirlo, dentro, o sea, en la clase, en mi casa yo decidí leerlo y adelantar un poco antes de recibir la clase. Y eso mismo me permitía a mí más dentro de las clases, pues estar comentando, estar levantando la mano y que si tenía alguna pregunta, pues yo la levantaba y ya le decía, nada, pues mira esto como es, o yo opino que esto es así, o que yo leí esto en el libro. Entonces ya yo comencé a tener más conocimiento por mi cuenta también, por leerlo, porque obviamente siento que en la clase no se alcanza a abarcar todo lo que es el libro, entonces yo siempre tengo esa costumbre de ser autodidacta en esa parte. Entonces eso me permitió al final sacarme el primer lugar dentro del diplomado. Okay. Fue bastante, muchísimas gracias, pues fue bastante emocionante cuando de repente Napo pues algo tenía una noción, porque recuerdo que ese día Napo me dijo, anota tu nombre en esta lista, y éramos unos pocos más. Entonces yo dije, es por algo. Y recuerdo que me van a sacar de clase. Me van a sacar de clase. Ojo, que ya no lo pasé, dije yo. Pero yo estuve estudiando y que no sé qué. Entonces recuerdo que ya el día de la graduación, pues yo me emocioné, porque llegaron de hecho varios extranjeros, varias personas. Recuerdo que llegaron unos italianos, no me recuerdo cómo se llaman ellos. Ricky y Laura. Ajá, ellos llegaron, recuerdo que ellos también transmitieron ese ambiente. Entonces yo durante todo el tiempo, si te soy sincero, lo que fueron las clases del diplomado las percibí de esa manera. O sea, de un ambiente bastante diferente a lo que se podría decir lo que un profesor debería mantener. O sea, tengo muchísimas preguntas y estoy aquí súper asombrado. Te felicito, brother. O sea, no voy a decir que me recuerda a mí de joven porque yo no era así tan entusiasta de aprender. Yo estudié filosofía, sí me gusta el conocimiento y tal, pero te felicito por ese interés porque además son oportunidades que se están presentando acá en el país y súper bueno tener tu historia de vida como ejemplo para que otras personas se den cuenta que al final, como lo dijiste, no tiene que ver con política, no tiene que ver con si te gusta o no, si te vas a volver bitcoiner o no, sino que es una herramienta que en el contexto de El Salvador se está ofreciendo ahora como una oportunidad inclusive profesional. Pero quería preguntarte específicamente por la experiencia de la graduación. Yo he participado en varias, sé de gente que ha venido a El Salvador. A veces, no lo voy a decir como una crítica a quienes vienen, pero pareciera como que no se lo toman con la seriedad que tiene, porque el proceso de verificación es sencillo. Hemos conversado en el canal en algún momento sobre eso. Es un examen en donde los estudiantes prueban que tienen el conocimiento básico, pero puede haber casos como el de Gerardo, en donde obviamente el alumno sabe inclusive más que eso y todo, y no solamente en tu caso, sino que de gente que yo he evaluado, muchachitos que yo he evaluado, sé que es emocionante para ellos, y entonces digo, muchas veces pareciera que no, del lado de la comunidad que asiste, a veces como que no le ponen tanto interés. A veces, no siempre. Estaba en otras en donde sí ese ambiente que tú dices se respira. Entonces quería que, bueno, comentaras un poco eso de la grabación. Ese momento la verificación. Ese momento de verificación, grabación, en donde, ¿sabes?
Está el miedo de si pasas o no pasas, aunque si tú sabes que vas a pasar. Y está ese momento en donde dicen tu nombre y obviamente de repente las autoridades de tu escuela, la gente del equipo de mi primer Bitcoin. Es significativo, ¿no? Me parece. Sí, pues con respecto a la graduación, bueno, con la verificación recuerdo que yo siempre me pregunté cómo iba a ser como tal la evaluación. Pero al final pues nos comentó un poco Napo de lo que se hacía y yo dije, en lo personal yo sentí que estaba sencillo, pues básicamente era solo hacer transacciones por las dos redes, que el Lightning y el Bitcoin, y entonces luego de eso recibir, enviar, y luego recuerdo que medio me hicieron una pregunta teórica sobre el tema, y al menos son pasos sencillos, considero yo. Dentro del aula, ahora creo yo que viéndolo desde la perspectiva de docente, siento que cuando los alumnos saben que es algo sencillo, es lo que mencionabas, no le ponen tanto interés. Siempre va a ocurrir eso, como tal, pero siento que quizás por esa parte fue algo bastante sencillo, que por eso mismo la mayoría se puede decir, a veces sin saber, a veces se gradúan pues sin saber nada. Y aunque han estado ahí, aunque estado sabiendo poco, no hay algo como tal que pueda decirte como un nivel de conocimiento bastante exacto de lo que han aprendido dentro del diplomado, porque es algo bastante sencillo. Entonces en lo personal yo consideré que fue algo bastante sencillo, que yo pensé que iba a ser un poquito más difícil. Entonces, como siempre me he enfrentado a evaluaciones, por ejemplo de la escuela, uno siempre se pone como a estudiar, a veces una semana antes, yo siempre me pongo a estudiar una semana antes, 2 semanas antes. En cambio para esto fue como, eso es lo que voy a hacer, ya lo sé, o sea, no tengo que prepararme como tal del libro. Entonces yo sentí que esa parte es como que dije en ese tiempo, tendrían que mejorarlo. En ese tiempo como estudiante fue lo primero que se me vino a la cabeza, cambiar la evaluación un poquito, que fuera un poquito quizás un poquito teórico del libro para ver qué han aprendido, porque básicamente quizás lo más que te pueden hacer una pregunta es de un dato, por ejemplo, ¿cuántos bitcoins se van a minar? O sea, yo siento que eso dentro de la clase es un dato que se repite bastante o que se queda rápido. Pero ya en lo que es la parte teórica de muchas cosas del libro, por ejemplo, las características de un dinero, cómo funciona Bitcoin, cómo viene a quitar, por ejemplo, lo que es la inflación, de qué manera lo hace. Entonces eso ya el estudiante muchas veces, si uno le pregunta, entonces no te contesta porque no le pone interés, porque se centra más, como por así decirlo, en obtener el diploma como tal. Y dice, pues simplemente lo que tengo que hacer es enviar, recibir y ya. Entonces, por esa parte yo sentí que habría que mejorarlo, dije, porque así yo siento que en la evaluación es algo bastante importante, ya que el estudiante va a poner interés para poder pasarlo, si es que quiere ese diploma. En cambio, con la verificación que yo tuve, sentí que es algo que cualquiera lo va a tener. Entonces yo pienso así, que algo que cualquiera puede tener, no le va a poner interés. Pero cuando en realidad quieres algo y está difícil, como siempre, lo difícil al ser humano siempre le atrae más porque es como un reto. Entonces a los que les gustan los retos, pues van a haber personas que de verdad le van a interesar. Entonces por esa parte yo siempre he pensado eso, de que tal vez se podría cambiar un poco la manera de evaluar a los alumnos a la hora de la graduación. No tan difícil como tal, pero quizás un poquito diferente, un poquito más, sí, teórico y a la misma vez práctico, como se ha hecho. Y la experiencia de la graduación como tal, ese momento así en donde, bueno, terminaste, te felicitan y además en tu caso te premiaron, te dijeron que te iban a llevar para el equipo, ¿cómo fue ese lado? Pues cuando nos graduamos recuerdo que todos estábamos en un aula donde nos estábamos poniendo nuestras camisas. De hecho, cuando me dieron mi camisa de mi primer Bitcoin fue bastante bonito, porque en ese momento como que te sentís parte del equipo. O sea, sentís como que tenés algo propio, que en ese momento vos sabés que perteneces por así decirlo, a Bitcoin. O sea, que representás una parte de Bitcoin, que cuando una persona te ve por la calle, ellos saben de Bitcoin. Y de hecho esa es una parte que, como cuando estoy de estudiante,
Recuerdo que luego de salir de la graduación yo nunca me quité la camisa, porque consideraba que las personas al verme del pueblo con la camisa, pues yo decía, todas las personas se te quedan viendo y dicen, este muchacho sabe de Bitcoin. Y recuerdo que en los compañeros de trabajo que tuve en el área de turismo, me vieron con la camisa, ay, pásate Bitcoin, pero piensan también que uno tiene dinero en el mismo instante. Y se siente bastante bonito esa parte de lo que es, por así decirlo, una simple camisa, por así decirlo. No es tan simple como tal porque te hace sentir que sos propiedad, por así decirlo, de algo. Entonces en ese caso fue la primera impresión que yo tuve cuando nos dieron la camisa. Luego de eso recuerdo que salimos del aula en la que estábamos, ordenados, atrás del escenario de ahí del centro escolar. Y pues cuando entramos recuerdo que fue alegría, porque de hecho andaba, ¿cómo me dijiste el nombre? Laura Y Ricky. y Ricky. De hecho él es el que anduvo todo el tiempo grabando, Ricky anduvo todo el tiempo grabando y siempre nos decía que hiciéramos pues bulla, pues. Y entonces yo siento que en ese tiempo como cipotes ahí dentro de lo que es el centro escolar pues es lo que nos gusta, pues el relajo como decimos acá. Entonces cuando entramos ya a lo que era el área donde se iba a llevar a cabo la graduación, pues era un ambiente bastante bonito porque, como te digo, nos recibieron con eso, con aplausos y todo fue bastante emocionante. Ya luego que se dio la ceremonia, se comenzaron a dar los certificados. Entonces, al recibir el certificado, en lo personal, yo sentí que estaba recibiendo algo bastante importante, porque yo sabía que al menos eso me iba a servir más adelante. Y es algo que básicamente ahora lo podemos ver en lo que es en la parte de lo que es un trabajo como tal. Por ejemplo, vos vas al Selectos, ahí hay varias personas que están en una caja específica donde reciben Bitcoin. Pero muchas de esas personas no saben cómo funciona, por ejemplo, en este caso, la diferencia entre la red Bitcoin y la Lightning. A veces te pueden poner la Bitcoin y te pueden cobrar hasta de más. Pero ya yo sabía que, por ejemplo, ya con ese diplomado uno ya puede ir a pedir un trabajo y como dentro del país algo que se requiere, entonces te agarran así. Vas a hacer, por así decirlo, dentro del currículum, al ver tu diplomado, pues te van a agarrar más rápido. O sea, un restaurante, más que todo en Ataco, por ser un lugar que su economía circula por los negocios de artesanía, de restaurantes, pues básicamente es el turismo, todo eso es lo que buscan las personas. Entonces siento que al buscar un trabajo dentro de Concepción de Ataco en lo que concierne a ocupar Bitcoin, te agarran rápido en un restaurante, no digamos íbamos a buscar ya en la ciudad de igual manera. Entonces yo siempre pensé en eso, por eso lo consideré bastante importante, porque sabía que cuando saliera del bachillerato al menos en un trabajo me iban a agarrar por eso. O sea, iba a obtener un trabajo bastante rápido. Más no sabía que luego iba a pertenecer a la organización, ¿vale? Pero al menos aunque yo no sabía eso, pues ya sabía que por eso representaba una parte importante de la certificación como tal. O sea, no era como que, un papel y ya. De hecho, el certificado del diplomado ahí lo tengo en la casa colgado en un cuadrito bonito. Porque, o sea, aparte de que se ve bastante bonito, me recuerda bastante lo que yo aprendí, lo que va a significar aún más adelante, aunque en El Salvador no está adoptado al 100% el Bitcoin. Yo sé que en algún momento yo voy a poder decir, yo fui uno de los primeros que comenzó a utilizar Bitcoin en El Salvador. Entonces eso es lo que motiva, pues. Yo sé que en algún momento, aunque es una moneda nueva, como siempre me gusta explicarle a los alumnos dentro del aula, es que dentro de la historia de lo que ha ocurrido en las monedas de El Salvador, como fueron el colón, mucho tiempo atrás el cacao, las bambas que se ocuparon mucho tiempo durante la época que había cafetalera, el tiempo de donde los dueños de las fincas ocupaban monedas, pues siempre lo que se dio en este caso es que iba apareciendo una nueva moneda y muchos siempre le tuvieron miedo. Por ejemplo, yo siempre les pregunto a los alumnos en este caso, si a vos tuvieran que escoger en lo que es el dólar o el Bitcoin, ¿qué escogerías vos? Siempre eligen el dólar, ¿pero por qué? Nunca se preguntan por qué. Ahora yo les pregunto a los mismos alumnos, si ustedes les dieran a escoger en este caso en lo que es
a sus papás lo que es el dólar y el colón, ¿qué les van a decir? Les van a decir que es el colón, y es lo que siempre responden. Igual los abuelos siempre van a escoger el colón porque van a decir, porque el colón todavía era mejor, porque valía más, porque con un colón vos ya podías comprar un montón de cosas. Siempre van a escoger eso, lo que es el colón. Entonces, en este caso, yo siempre lo he visto de esa manera, que básicamente siempre ocurre lo mismo con las monedas. Cuando se implementó el dólar acá en El Salvador, costó que las personas se adaptaran al dólar, pero al final lo terminaron aceptando, y hoy en día pues es lo que más se utiliza, porque básicamente el colón desapareció, ya no se utiliza. Entonces yo siempre pensé, o tengo ese pensamiento, en que en algún momento el Bitcoin va, por así decirlo, a hacer que el dólar desaparezca. Ya cuando si las personas quieren aprender, van a aprender lo que en realidad es Bitcoin, y que es un mejor dinero que se puede utilizar. Que las personas no tienen claro pues como tal que es el dinero. Entonces lo agarran y pues ya, no ven el beneficio como tal de las cosas. Sabes que tengo un poco de curiosidad porque lo has mencionado varias veces, pero si nos puedes hablar un poco de la experiencia como tal de docente. Ya sabemos cómo fue de importante ser estudiante, tener la certificación, formar parte del equipo, pero directamente ahora ya saliste de bachillerato, ahora tú eres el que está del lado del estrado, sí, enseñando. ¿Cómo es esa experiencia de enseñar Bitcoin? Obviamente tú eres mucho más joven, entonces quizás entiendes mucho más a los bichos, como le dicen ustedes. A los bichos, a los hipotes. ¿Sí? Puede ser que sea más sencillo, pero eso, ¿cuál es tu experiencia? ¿De qué manera crees que se puede enganchar a la juventud salvadoreña a que se interese en estos temas? ¿O de plano crees que no? Pues en lo personal, siento que como jóvenes somos los que más interés deberíamos tener. Yo siempre dentro del aula, yo les digo, aunque digamos no está dentro de la clase, yo les digo que como jóvenes somos los que debemos tener principalmente el conocimiento sobre estos temas, porque obviamente yo les digo, a ustedes no les va a costar aprenderlo como tal, porque son tecnologías nuevas que nosotros nacimos dentro de ellas, por así decirlo, cosas que nuestros padres, nuestros abuelos no tuvieron la oportunidad, por ende se les dificulta un poco más aprenderlo. Por ende yo siempre les recalco a ellos que aunque no les interese, por lo menos que en algún momento puedan agarrar el libro, y que en algún momento ese conocimiento que está ahí en el libro lo puedan utilizar para el Bitcoin, que en algún momento eso les sirva, aunque ahorita sé que no les va a interesar, les menciono yo, pero que en algún momento yo sé que eso les va a servir, y yo siempre se los recalco, porque como jóvenes siento que, como mencionas, es un poquito más fácil entender los temas, y siento que para que lo podamos entender de una mejor manera, yo siento que a los hipotes nos gusta más, como por ejemplo, yo te pongo el caso, cuando a los jóvenes, aunque no les interesa, hay algo bastante común que los jóvenes tienen, que son los videojuegos. Ya cuando vos les mencionas que dentro de lo que es el Bitcoin hay, por ejemplo, jueguitos, por ejemplo, como son los Thunder Games, que en este caso ahí puedes ganar sats, o sea, fácil, jugando y jugando puedes obtener cierta cantidad, pues, con el tiempo. Ya cuando, por ejemplo, yo les menciono eso, ya ellos dicen, para los diamantes del Free Fire, dice, ella. Entonces, siempre ocurre eso dentro del aula. Entonces, yo siento que por la parte para que los jóvenes les interese un poquito más, también hay que como irnos por las áreas del interés, pues. Porque si vos, por ejemplo, le explicás, por ejemplo, lo que es la economía como tal, siento que es algo que cuando uno está en bachillerato uno no se interesa, pues, porque claro. El dinero que vos estás obteniendo son de tus padres, en la mayor parte, entonces uno no sabe lo que cuesta ganarse. Pero ya en lo personal, ya cuando salís en lo que es al ámbito laboral, ya por así decirlo, ser un adulto ya es bastante diferente, porque vos comenzás como a valorar las cosas, comenzás a ver ese conocimiento como algo que te va a ayudar a vos mismo para tener tu dinero. Entonces siento que tal vez en esa área de cuando uno está cipote, cuando está bicho, tal vez explicarlo como de una manera que ellos lo entiendan, como en esa área de los videojuegos, ya te pongo el caso. Y ya luego yo les comienzo a mencionar, por ejemplo,
lo que te acabo de decir, que cuando ellos salgan de bachillerato, van a salir a un mundo diferente. En lo personal, yo cuando salí de bachillerato, obviamente uno está acostumbrado de que, mi mamá me va a dar el dinero, que yo estoy estudiando, puedo pasar estudiando y no hay ningún problema. Pero ya cuando salís, en este caso, a ganarte lo tuyo, tenés que tener cierto conocimiento de a qué vas a salir, pues. O por así decirlo, en este caso el Bitcoin ya te abre puertas muy diferentes a las que el ámbito laboral en las que yo ya viví. Aunque yo no haya terminado de estudiar, gracias a Dios yo tuve la oportunidad de aprender de lo que es el ámbito laboral, cómo se maneja aún desde pequeño. Entonces eso mismo también siento que quizás ahora en los jóvenes por eso mismo nos cuesta, porque no valoramos lo que es el dinero como tal. Entonces por eso mismo cuesta aprender sobre Bitcoin. Así que yo siento que por esas partes siempre trato de explicarles a ellos dentro de lo que es el aula sobre el tema del ámbito laboral, cómo lo tienen que ver. Sé que no estoy tan señor, por así decirlo, no estoy tan avanzado de edad, pero al menos sé que poco tiempo que estuve trabajando, muchas cosas que he aprendido de todo este tiempo que llevo viviendo, entonces sé que les puede servir algunas cosas. Ahora que ya, pues como docente, como se nos dijo a nosotros, ya cuando se nos dio la capacitación, nosotros tenemos que tener aún más conocimiento y practicar ese conocimiento, porque el maestro como tal, entonces, ¿cómo va a enseñar algo que no practica? Exacto. Entonces yo me lo tomé muy en serio. Yo cuando escuché eso, entonces yo me dediqué aún a estudiar más todavía el libro, aunque ya lo había visto en el diplomado, y a buscar, por ejemplo, en internet cosas que a veces no están en el libro como tal, porque surgen, o sea, Bitcoin es bastante amplio como tal. Dentro del diplomado, pues por así decirlo, podemos encontrar la mayor parte de cosas, pero hay cositas dentro del libro, dentro del diplomado, que uno a veces no entiende y que quizás a veces por otras maneras vos lo podés aprender mejor, por así decirlo, si no lo entendés. O sea, cada quien tiene una manera diferente de aprender como tal. Entonces ya luego de eso, pues como docente fue lo que me dediqué dentro del aula, hablando ya de mi experiencia, enseñando. Me gusta. De hecho, a mí siempre en la escuela me fascinó lo que fue las exposiciones. Okay. De hecho, entonces, por eso mismo sentí que cuando Napo me dijo, miren, ustedes pueden trabajar de tal y tal, de como maestro, dentro de mi primer Bitcoin, pues yo dije, eso se escucha bonito. Y en lo personal, recuerdo que a mí no me dio miedo, porque yo dije, o sea, de por sí, yo tengo, no sé por qué, me gusta hablar demasiado, entonces tengo eso de que dije, pues lo puedo ocupar dentro de esta área, entonces voy a aprovechar. Ya que Napo nos dijo bueno. de la oportunidad, entonces recuerdo que en ese tiempo estaba como que, o sea, ¿entro o no entro? O sea, siempre existe el miedo, y yo siento que es algo siempre les digo a los jóvenes, o sea, siempre va a existir el miedo. Pero obviamente el miedo no se te va a quitar si vos no decidís hacer esa cosa. Entonces siempre prefiero probar, por así decirlo, y si pierdo, pues, y si no, pues al final puedo terminar ganando. O sea, siempre va a ser, como dice, ahí no hay que tenerle miedo al éxito. hay que hacerlo, hay que quitarse el miedo. Entonces yo dije, bueno, voy a hablar con Napo. De hecho, él estaba un día sábado, si no me equivoco, porque estaba dándoles el diplomado a los profesores. Entonces recuerdo que llegué, porque yo llegué a traer mi premio el premio del diplomado de mi lugar. Entonces llegué y lo esperé un ratito que terminara la clase, y le dije, hey Napo, mira cómo está eso del trabajo, ¿hay algo en específico que tenga que hacer? Tenga que llenar papeleo, no sé, pero me interesa cómo es. Porque de hecho, por estar escuchando ahí también la capacitación a los profesores, yo logré escuchar más o menos también el salario. Entonces eso en lo personal siento que también influyó bastante. Okay. Y yo dije, viniendo de Bitcoin es por algo. Y imagínate, por ejemplo, el cambio que yo tuve, por ejemplo, los $6, a escuchar la cantidad, pues yo dije, pues quiero eso. Sí, esto es lo mío. Entonces, si yo... ¿En la universidad que estás estudiando? Estoy estudiando ingeniería civil. Ok, o sea, si está relacionado, por ahí hay de la alguna construcción. cosa,
E igual a uno en la universidad le dan componente docente, que es para que puedas dar clase en algún momento, o sea que sí hay allí una relación que puedes tener entre eso que estás haciendo ahora como parte de tu carrera profesional y tu formación profesional y académica está interesante. Ha sido una conversación bastante buena, espero que disfruten tanto como nosotros este episodio porque es aleccionador, porque además vemos un muchacho bastante joven hablando como si fuese un adulto de 50 años y Sí. eso es interesante porque también habla del tipo de ciudadano que se puede formar en un país en donde hay todavía muchos desafíos, pero también hay un nuevo optimismo que se respira y cómo Bitcoin se suma a esto, entonces es súper interesante. Y nada, o sea, estoy gratamente sorprendido, te agradezco que te hayas tomado el tiempo. Gracias a vos por la invitación. Y nada, seguir dando clases de mi primer Bitcoin, hermano. Con gusto, ahí te llego al aula cualquier momento. Será un gusto compartir el conocimiento con todas las personas de acá en El Salvador y hasta que el Bitcoin se adopte acá en El Salvador. Excelente, brother.